Hermano, esta noche voy a traerla, como hizo el hermano Wilfredo, un PowerPoint también para auxiliarnos con la enseñanza. Y yo voy a ir hablándolo. Cuando yo lo abra, ustedes me dicen si lo pueden ver en la pantalla. ¿Lo pueden ver en la pantalla? Que alguien me diga si lo puede ver. Amén, amén. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama este PowerPoint? Le titulamos el uso de la ley en el evangelismo. Y como les había dicho con anterioridad, quiero que no solo vean este uso de la ley y el evangelio en el evangelismo, sino en nuestras propias vidas. Una de las preguntas que nuestro hermano Wilfredo hizo anoche era de que si el evangelio era solamente para las personas a predicárselo a los nuevos creyentes o a las personas que no conocían a Cristo, o si era para nosotros los creyentes también. Y de esta misma manera, el uso de la ley y el evangelio en el evangelismo es tan importante como el uso de la ley y el evangelio en nuestras vidas diarias como creyentes, en nuestras vidas diarias como creyentes, en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, en nuestro tratar con la Biblia, en nuestra forma de entender la Biblia. Y quiero que miren este concepto porque toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se puede resumir en estos dos términos: o ley o evangelio. La Biblia tiene en sí estos dos conceptos: o precepto, donde Dios nos ordena, nos manda, nos dice lo que tenemos que hacer; o evangelio, donde Dios nos regala por gracia, por su misericordia, todo lo que la ley nos demanda, nos ordena y nos dice lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, a la hora de nosotros entender la Biblia, a la hora de nosotros leer la Biblia, si nosotros no podemos delinear qué cosa es ley y qué cosa es el evangelio, qué cosa nos está hablando de demandas y qué cosa nos está hablando de la gracia de Dios, vamos a confundir estos términos, ley y evangelio, y vamos a convertir a la ley en el evangelio y al evangelio en la ley, o viceversa. O vamos a tener una confusión. Por eso muchas veces las personas creen que están predicando el evangelio, y cuando tú miras su predicación, cuando tú escuchas lo que están diciendo, lo que realmente están predicando es ley. Y otras personas, viceversa, dicen que están predicando la ley, sin embargo lo que están haciendo es predicando el evangelio. Vamos a seguir adelante. El primer slide que tengo aquí es este que dice, ¿qué es la ley? Y recuerden, hermano, que estamos cortos de tiempo y no podemos profundizar todo lo que más quisiéramos. ¿Qué es la ley? A grosso modo, la ley es lo que Dios justamente demanda de sus criaturas. ¿Qué es lo que es la ley? Todo aquello que Dios justamente demanda de sus criaturas. Ahí vemos ese pasaje que yo puse, que está en Éxodo capítulo 20, versículos del 2 al 17, donde están los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés, que es un resumen de la ley moral de Dios. Pero primeramente nosotros encontramos la ley cuando el Señor hizo un pacto con Adán ahí en el huerto del Edén, donde el Señor le dio un mandamiento, le dijo que no hiciera algo y que si él lo hacía, vivía, y que si no lo hacía, entonces moriría. Nosotros estamos viendo desde que el Señor creó al hombre ahí en el huerto del Edén, le dio un mandamiento, y este mandamiento, si él lo guardaba, era para vida, y si él desobedecía, era para muerte. Y sabemos muy bien que Adán desobedeció, y por causa de Adán toda su posteridad cayó en condenación. Adán murió físicamente, pero antes de morir físicamente, Adán murió espiritualmente porque violó aquella ley o aquel mandamiento que Dios le dio. ¿Qué demanda la ley? Cuando usted escuche ley en la Biblia y estamos refiriéndonos a la ley moral de Dios, ¿qué demanda la ley? Santidad, perfección, justicia y obediencia. La ley demanda estas cosas. La ley demanda santidad. La ley demanda perfección. La ley demanda justicia y la ley demanda obediencia. Por ejemplo, ahí yo tengo este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 48, donde el Señor allí en aquel sermón del monte diría que sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Hermanos, la ley no demanda cosas a medias. Cuando nosotros predicamos la ley, y la ley tenemos que predicarla antes de predicar el evangelio, no solo a los no convertidos, sino también a nosotros diariamente. Cuando nosotros predicamos la ley, o nosotros mismos nos predicamos la ley, o cuando nosotros leemos la ley, nosotros tenemos que ver que la ley tiene un estándar muy elevado, supremo. La ley lo que hace es que refleja el carácter santo de Dios. La santidad que la ley demanda es la santidad de Dios. La perfección que la ley demanda es la perfección de Dios. La justicia que la ley demanda es la justicia de Dios. Y la obediencia que la ley demanda es la obediencia perfecta que Dios demanda para sus criaturas y que solamente Jesucristo pudo dársela. Obediencia, perfección y santidad significa que tenemos que ser perfectos en todo sentido de la palabra. Por eso Cristo diría que sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros vamos a predicar la ley, tenemos que predicar la ley en todo su esplendor. No podemos predicar la ley a media. No podemos predicar la ley de forma tal de que el hombre pecador o que nosotros como creyentes de alguna manera podemos ver que nosotros estamos cumpliendo la ley delante de Dios. En el otro punto que yo pongo, en esencia, ¿qué es lo que es la ley? Amar a Dios y amar al prójimo, pero este amor tiene que ser perfectamente. Yo les pregunto, y no para que me respondan, pero la pregunta sería, hermano, ¿usted como creyente ama a Dios perfectamente? ¿Usted como creyente ama a su prójimo perfectamente? Yo no lo hago. Y espero que usted se dé cuenta que usted tampoco. Pues bueno, Dios en su ley demanda que usted lo ame a Él y que usted ame al prójimo perfectamente. Si usted no hace eso, usted no está siendo obediente, usted no está siendo santo, usted no está siendo justo y usted no está siendo perfecto. Porque la ley demanda todas estas cosas perfectamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Qué propósito tiene la ley en nuestra predicación, en nuestro evangelismo y en nuestra propia vida? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Cómo lo hace la ley? La ley revela el carácter y la naturaleza santa de Dios. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, pero el hombre es pecador y no la puede cumplir. El hombre se queda corto, jamás puede cumplir las exigencias santas y justas de la ley. Entonces la ley le revela al hombre que es un pecador. ¿A qué hombre? A todos nosotros, hermanos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el propio capítulo, al principio del capítulo 3 de Romanos, el apóstol diría, no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno, hermano. No hay quien busque a Dios. Todos nosotros nos hemos desviado. Todos nosotros. La ley tiene este propósito, que pueda revelar el carácter y la naturaleza santa de Dios, que pueda revelar que Dios es justo, que Dios es bueno y que nosotros somos pecadores y que hemos quedado destituidos de su gloria, que nos hemos quedado cortos, no llegamos, no cumplimos, no somos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ley nos dice que nosotros somos pecadores. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿A quién? Al pecador inconverso y a nosotros también. Antes de usted predicarle la ley a otro, usted se la debe predicar a usted mismo. Para que cuando usted vaya a evangelizar a alguien, usted pueda saber que en la condición que está ese hombre, usted también ha estado ahí. Y que en la carne usted está tan igual como él. Hay una diferencia entre el creyente y el no creyente, en que el creyente está en Cristo Jesús. Pero en su carne, el creyente es un pecador.
En su carne, el creyente es un pecador y está destituido de la gloria de Dios. Por eso es que nosotros conocemos esta frase famosa de Lutero, que dice que nosotros somos santos y pecadores a la misma vez. Nosotros somos santos en Cristo Jesús, pero en nuestra carne somos pecadores. No podemos pararnos delante de Dios. Hemos violado su ley, hemos violado todos sus mandamientos, estamos convictos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, habiendo conocido esto y habiendo conocido qué dice la ley y viendo que nosotros no podemos cumplir esta ley, ¿qué cosa es el evangelio? El hermano Wilfredo ayer leyó el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, los primeros versículos. Yo también lo tengo por ahí en otro lugar, pero como ya el hermano Wilfredo leyó este pasaje ayer, vamos a decirlo como yo lo tengo aquí en el PowerPoint, y después también voy a leer una definición que tengo bien clara sobre el evangelio. El evangelio es la buena noticia de parte de Dios, que Él ha enviado a su Hijo a vivir, a morir y resucitar por pecadores. Y todo aquel que cree en su Hijo es justificado delante de Dios. ¿Qué pide el evangelio? Creer, confiar o tener fe en Jesucristo. ¿Qué pide la ley, hermano? Que usted obre, que usted sea perfecto. ¿Qué pide el evangelio? Que usted crea, que usted confíe, que usted tenga fe en Jesucristo. La ley no es de fe. Pablo dice que la ley no es de fe. La ley dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Hermano, nosotros no estamos llamados, y la Biblia no llama en ningún lugar a que usted crea la ley. La ley es de hacer. La ley no dice en ningún lugar: cree este mandamiento. El mandamiento dice: haz, y usted y yo tenemos que hacer. Pero en el evangelio dice: Cristo ha hecho, confía en Él, cree en Él, deposita tu fe en Él. Y esa fe no es nuestra. Esa fe, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice que la fe es un don de Dios. Todos los seres humanos nacen en Adán con una naturaleza corrupta. La fe es un don que Dios nos regala. El arrepentimiento es un don que Dios nos regala. Nos lo regala por medio del Espíritu Santo, que nos regenera, nos quita el velo y nosotros podemos mirar a Jesús por la fe. Todo aquello que la ley demanda, el evangelio nos lo regala. Voy a leer la definición que tengo aquí del evangelio, y esta definición es una definición que tomé de un pastor que amamos mucho aquí en el sur de la Florida, que se llama Ken Jones. Él dice así: el evangelio es el anuncio de la gracia salvadora de Dios en y a través de la persona y obra de Jesucristo, su Hijo unigénito, quien en su naturaleza obedeció la ley de Dios en pensamiento, palabra y obra, y en nuestro lugar tomó la ira de Dios. Fue físicamente sepultado y al tercer día físicamente resucitó de la tumba. 40 días después ascendió al cielo, donde está sentado presentemente haciendo intercesión por todos los que creen este mensaje. Y el pastor Jones agrega que Cristo en su cuerpo físico, en nuestro lugar, tomó la ira del Dios eterno, y haciendo esto, Él ha asegurado la expiación para todos aquellos que miran a Él. Fue sepultado y se quedó allí por 3 días, y al tercer día resucitó. 40 días después ascendió al Padre y está sentado presentemente a la diestra de Dios, y lo está haciendo para interceder por nosotros. Hay que distinguir, hay que hacer una distinción, que la ley no es el evangelio y el evangelio no es la ley. Los dos términos van juntos, siempre deberían ir juntos. Son como las dos caras de una moneda. Así como la fe y el arrepentimiento son dos caras de una misma moneda y siempre van juntos, así también la ley y el evangelio
son dos caras de una moneda, donde una cara no es la otra cara y viceversa. La ley demanda, el evangelio regala. La ley te pide que hagas, el evangelio te pide que creas. Y ese que creas, el Señor mismo te lo regala. El creer no es nuestro. ¿Cuál es el propósito entonces que tiene Dios con el evangelio? El propósito de la ley era reconocer nuestros pecados, ver nuestras maldades como habíamos visto, quedar convictos. Y de esa manera era el ayo que nos llevaba a Cristo, como dice Pablo. ¿Cuál es el propósito entonces del evangelio? Salvar al pecador. El propósito del evangelio es regalar lo que la ley demanda y que el hombre no puede cumplir. Todo lo que la ley dice o todo lo que la ley pide y demanda es regalado por gracia a través de la persona y la obra de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos regala Cristo en su evangelio? Salvación, reconciliación, vida eterna, justificación, santificación, redención, paz para con Dios, adopción, amistad con Dios, expiación, perdón de pecado. Y ahí pudiéramos seguir diciendo, ¿salvación de qué, hermano? ¿De qué somos salvos? Muchas personas a veces se hacen esta pregunta y yo creo que se la responden incorrectamente. ¿De qué nosotros somos salvos? ¿De qué somos rescatados? Salvación viene de rescate. ¿De qué somos salvos o rescatados? Hermanos, somos salvos o rescatados de las manos de un Dios airado. De las manos de un Dios que todos los días está airado contra el pecador, como dicen los salmos. De las manos de un Dios que no tolera el pecado. De las manos de un Dios que es santo, perfecto, justo, bueno y que no va a tener por inocente al culpable. ¿Y quiénes son los culpables, hermano? Los culpables somos todos nosotros, todos aquellos que hemos violentado la ley de Dios, todos aquellos que nos volteamos de Dios, todos aquellos que nacemos con una naturaleza corrupta, todos aquellos que nacemos bajo la cabeza federal de Adán, todos los seres humanos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 habla sobre esto y ve la diferencia que hay entre Adán y Cristo y cómo en Adán todos hemos pecado y cómo por un solo hombre entró la muerte en el mundo. Hermano, que usted nos ve a nosotros que estamos en Cristo ahora no, pero el hombre que no ha conocido al Señor está vivo, lo vemos respirando, pero ese hombre está muerto en delitos y pecados, hermano. Como estábamos usted y yo en otros tiempos, muerto en delitos y pecados, necesita ser revivido en la persona de Cristo. Cuando nosotros venimos a traerle a una persona el evangelio, nosotros le traemos la ley para que pueda quedar convicto de pecado, para que todo el mundo cierre la boca, para que todo el mundo pueda saber y reconocer que delante de Dios merecemos condenación, castigo, infierno, que merecemos separación delante de Dios. Y después entonces, cuando esta persona ha reconocido sus pecados, cuando esta persona no tiene esperanza, esta persona entonces, ¿qué hacemos? Gratuitamente le regalamos el evangelio del reino. Gratuitamente le regalamos a la persona de Cristo. Le predicamos a Cristo y a este crucificado, hermano. Hermano, no le predicamos nuestro testimonio. Nuestro testimonio no va a salvar a nadie, hermano. Nuestro testimonio no salva a nadie. Le predicamos a Cristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo. Me propuse no saber nada más entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Hermano, qué bueno si Dios usted lo sacó de las drogas. Hermano, qué bueno si Dios usted lo sacó de una vida miserable. Qué bueno si usted lo sacó Dios de una pandilla. Si usted lo sacó Dios de donde quiera que lo haya sacado. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ese no es el evangelio, hermano. Ese no es el evangelio. El evangelio tiene que ver únicamente con la persona de Cristo Jesús.
su encarnación, su vida perfecta, su muerte en la cruz por nosotros. Y en esta muerte en la cruz un intercambio eterno donde el Hijo de Dios tomó todos nuestros pecados y nos regaló toda su justicia. En la cruz hubo tal intercambio que el Hijo de Dios fue tratado como el más vil de todos los pecadores, siendo santo, justo y bueno. Y en Cristo Jesús el pecador ha sido perdonado. Un intercambio allí, por eso tenemos en el centro de nuestra teología, en el centro de nuestra enseñanza, en el centro de nuestra doctrina, la justificación. La justificación, que es aquel término, aquella doctrina, aquella enseñanza que nos enseña que en la persona de Cristo nosotros hemos sido justificados delante de Dios, que somos justos ahora por la persona de Cristo, que todo lo que nosotros no podemos ser en nosotros mismos, Dios nos los ha regalado por la persona de Cristo. Hermano, usted y yo no cumplimos los mandamientos, pero en la persona de Cristo los hemos cumplido todos. ¿Saben la pregunta que yo le hice al principio? Si usted ha amado a Dios con todo su corazón y si usted ha amado a su prójimo con todo su corazón, y respondimos que no, en Cristo Jesús, usted ha amado a Dios con todo su corazón y usted ha amado al prójimo con todo su corazón. Toda la vida perfecta de Cristo Jesús en esos 33 años y medio, el Señor se la ha imputado a usted y a mí por la fe. Todo lo que Cristo ha hecho en honor al Padre, en obediencia al Padre, en obediencia a la ley, es de nosotros por la fe. El Señor nos los ha regalado todo. Por eso el hermano Wilfredo decía ayer, tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No hay una bendición que nosotros no tengamos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Reconciliación, la palabra que sigue ahí después de salvación en el PowerPoint. Hemos sido reconciliados con Dios. Cuando dos personas o dos partes son reconciliadas, hermano, es porque había un problema entre estas partes. Había una enemistad. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Y así está el pecador que no ha creído en Cristo, enemistado con Dios. Pero por medio de la cruz hemos sido reconciliados con Dios. Vida eterna en Cristo Jesús hemos recibido vida. Y no solo vida, sino vida en abundancia, vida eterna en Él. Hemos sido justificados, hemos sido santificados. Y ojalá tuviera más tiempo para hablar de esta santificación. Porque hermanos, en nuestros días hablamos mucho de santificación progresiva y mandamos otra vez al creyente a la ley y a validarnos en la ley y en lo que nosotros hacemos, lo que no hacemos, cómo nos comportamos. Y así validamos nuestros esfuerzos y nuestro cristianismo delante de Dios. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros en Cristo hemos sido santificados por gracia. Primero a los Corintios también lo dice. Primero a los Corintios, ahí mismo en el capítulo 15, al final del capítulo, dice que en Cristo Jesús nosotros hemos recibido justificación, santificación, sabiduría de Dios. Nosotros en Cristo Jesús somos santificados, no solo justificados, sino santificados. Como les dije hace un rato, somos santos y pecadores. En nuestra carne somos pecadores, pero en Cristo Jesús somos santos. Por lo tanto, toda la santidad que el Señor requiere de nosotros, nosotros la poseemos en la persona de Cristo, porque estamos en Él, porque estamos unidos a su muerte y a su resurrección. Estamos unidos a su muerte y a su resurrección. Tenemos redención, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. Tenemos paz para con Dios, como diría Pablo en Romanos capítulo 5, que ahora por la fe nosotros tenemos paz para con Dios. Y esta no es la paz, hermano, la paz de la que habla el mundo. Es una paz que nosotros tenemos porque tenemos el Espíritu Santo que nos dice en cualquier situación, en cualquier momento, mi alma está bien con el Señor. En mi pecado más profundo, mi alma está bien con el Señor porque no depende de lo que yo haga, sino de lo que hizo Cristo por mí. En su vida perfecta, en su muerte en la cruz, donde todos mis pecados fueron clavados allí. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Ahora tenemos amistad con Dios
Cristo nos llama ahora su amigo. Nuestros pecados han sido expiados. Tenemos el perdón de pecados. Y así como el oriente está del occidente, el Señor ha apartado de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, ¿por qué usar la ley en el evangelismo? Porque la ley nos acusa, como ya habíamos dicho, la ley nos acusa delante de Dios, revela nuestro pecado. La ley nos acusa delante de Dios, revelando el pecado que hay en nosotros. Nos deja saber que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y por ende nos vemos culpables y dignos de condenación. El pecador necesita poder ver y reconocer sus pecados ante Dios. El pecador necesita esto, hermano. Cuando estamos evangelizando, cuando nos estamos predicando nosotros mismos diariamente, en nuestra carne tenemos que ver que somos pecadores, tenemos que ver cuán corto nos quedamos. Hermano, si usted no puede ver en su carne que usted no es un buen esposo, que usted no es un buen hijo, que usted no es un buen padre, que usted no es un buen hermano, que usted no es un buen ciudadano, que usted no es un buen cristiano, si usted no puede ver esto, usted tiene mucha justicia propia. Porque la razón por la que Dios introdujo la ley es para que pudiéramos ver nuestros pecados. Fue a causa de las transgresiones, dice el apóstol Pablo, para que pudiéramos ver nuestro pecado. Por lo tanto, cuando usted mira la ley, y muchas personas dicen, no, pero yo no soy ladrón. No, pero yo no soy adúltero. No, pero yo. Cuando la ley te dice lo contrario. Cuando Santiago dice en segundo capítulo de su carta, dice que aquel que viole un punto de la ley, uno solo, se hace culpable de todo, hermano. Hermano, ¿usted cree que usted ha violado un solo punto de la ley? Si usted ha violado un solo punto de la ley, usted los ha violado todos. Porque como dijimos al principio, Dios demanda perfección. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios no recibe una obediencia media. Hermano, si Dios recibiera una obediencia media, no hubiese hecho falta que Cristo viniera. Cuando usted todos los días recuerda la cruz, usted lo que está recordando es que Dios mandó a su Hijo porque usted y yo nos quedamos cortos. Cuando usted mira a Cristo colgado ahí en aquella cruz muriendo por nuestros pecados, es porque nosotros nos quedamos cortos y nosotros no podemos cumplir lo que Dios manda. Así que cada vez que usted esté hablando de la ley y usted piense sobre la ley, de que usted está cumpliendo la ley, usted tiene mucha justicia propia. Y lo que tiene interesado Dios con la ley es, al contrario, que usted se despoje de esa justicia propia, para que pueda mirar a una justicia aliena, a una justicia extranjera, a una justicia fuera de ti, una justicia que está en la persona de Cristo Jesús. Hermanos, nuestra justicia son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Todos somos adultos aquí. Lo que Isaías dice es que nuestra justicia son como los trapos de menstruación de la mujer. Eso es lo que dice ahí la palabra. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Necesitamos una justicia perfecta. Una justicia que ame a Dios con todo su corazón. Una justicia que no es la nuestra, que es la de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hace la ley? El pecador necesita poder ver y reconocer sus pecados ante Dios para saberse desprovisto de toda justicia, no de un poquitico, de toda, y verse como sin esperanzas. Lo cual, junto con la predicación del Evangelio, lo hace por gracia de Dios voltearse a Jesús en arrepentimiento y fe. Cuando nosotros le damos al pecador y cuando nos damos a nosotros mismos diariamente esta ley que nos acusa y que nos condena y que nos mata, nosotros entonces, ¿qué hacemos? Por medio de la predicación, nosotros regalamos el Evangelio gratuitamente por gracia. Y cuando vemos a la persona de Cristo por nosotros, a favor de nosotros, su vida perfecta, su muerte en la cruz,
su resurrección y su ascensión, nosotros nos volteamos a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Como diría Pablo ahí en el capítulo 7 de Romanos, cuando está hablando de su pecaminosidad interna. A propósito, Romanos capítulo 7 es Pablo adulto y cristiano, donde Pablo habla del pecado que moraba en él. Y cuando Pablo ahí está hablando de que ve una ley en sus miembros que se revela contra la ley de Dios, Pablo al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, el propósito de la ley es para que nosotros podamos decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es el cuerpo de muerte? Nuestra carne, nuestro hombre en la carne, en Adán, miserable, porque en la carne somos unos miserables. Pero Pablo automáticamente dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Por eso necesitamos las dos cosas. Necesitamos la ley que nos acuse, la ley que nos condene, la ley que nos mate, pero en todo su esplendor, que nos deje muertos, sin aire, sin respiración, que necesitemos ser resucitados, y esa resucitación viene por gracia en el Evangelio de Cristo Jesús. La ley no solo juzga, muy importante este punto, hermano, escuchen esto. La ley no solo juzga nuestras acciones, sino nuestros pensamientos, nuestras intenciones y aún aquello bueno que dejamos de hacer. Vamos a leer este pasaje que está ahí en Mateo 5, 27 y 28, donde el Señor lo que hace es que explica la ley más profunda. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí está el mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Y qué decían los fariseos y qué muchas veces decimos nosotros mismos? Ah, no, yo no adultero. Y lo que estamos diciendo es, yo no tengo relaciones carnales con otra mujer. O en el caso de las mujeres, con otro hombre. Yo no adultero. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, Dios juzga nuestras acciones, pero también juzga nuestros pensamientos, juzga nuestras intenciones y aún lo que dejamos de hacer. Por eso es que el 10º mandamiento, hermano, es la codicia. No codiciarás. No codiciarás. ¿Y qué es lo que es pecado? Codiciar cualquier cosa, tener cualquier deseo que no sea por lo bueno. Desear es bueno, hermano. Pero si el deseo es legítimo, si usted desea amar mucho a Dios, eso es legítimo. Pero si usted desea amar algo malo, es codicia. Por lo tanto, ahí en Romanos capítulo 7 también, Pablo dice que él en otro tiempo, él se justificaba por la ley. Pero cuando vino el mandamiento, y específicamente Pablo cita el mandamiento número 10, el 10º mandamiento, la codicia, dice, el pecado revivió en mí y me mató. Porque cuando predicamos la ley y nosotros vemos la ley en su máximo esplendor, la ley nos mata así como mató a Pablo. El pecado revivió en mí y me mató. Hermano, para nosotros poder tener vida en Cristo Jesús, tenemos que morir a nuestra carne, a nuestra propia justicia. Tenemos que morir a nosotros mismos. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Mientras nosotros sigamos viviendo en nuestra justicia, en nuestra carne, en nuestro yo, no vamos a ser vivificados en Cristo Jesús. Para que nosotros tengamos vida en Cristo Jesús, la ley nos tiene que condenar, la ley nos tiene que matar. Por eso nuestra vida como creyente se trata de estas dos cosas, muerte y resurrección. Diariamente morimos cuando miramos la ley y diariamente somos vivificados cuando miramos el Evangelio. Consecuencias de quebrantar la ley de Dios. Como la ley de Dios es santa, justa, buena y perfecta, y Dios es un Dios justo,
¿Cuáles son las consecuencias? Condenación, muerte física y espiritual. Hermano, usted y yo morimos porque pecamos. El Señor ahí en Génesis le dio un mandamiento a Adán y le dijo, si tú te mantienes este mandamiento, si tú obedeces, vivirás. El mandamiento era para vida, no era para muerte. Vivirás, pero si me desobedeces, mueres. Si me desobedeces, mueres. Adán violó este mandamiento, Adán quebrantó esta ley de Dios y Adán murió, primero espiritualmente. Adán salió huyendo de Dios, salió a esconderse de Dios. Adán murió espiritualmente y después con el tiempo murió también físicamente. Y esta muerte ha pasado a todos nosotros, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Todos nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros, los seres humanos, todos los seres humanos, nacemos muertos en delitos y pecados. El único ser humano que no ha nacido muerto en delitos y pecados es Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació justo, perfecto y sin pecado. Las consecuencias de quebrantar la ley de Dios es condenación, muerte física, muerte espiritual, enemistad con Dios, separación de Dios, castigo eterno en el infierno, derramamiento de la ira de Dios. Ahí vemos pasajes que ya no tenemos tiempo para mirar. Romanos capítulo 6, versículos 23. Podemos ver también la ira de Dios ahí en Romanos capítulo 1, los versículos del 18 al 32, como el Señor dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda justicia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos los hombres están muertos en delitos y pecados y todos los hombres merecen condenación. Esas son las consecuencias. Ahora, ¿en quién solo entonces hay consuelo? ¿En quién solo hay paz, salvación y esperanza de vida eterna? Solo hay consuelo, paz, salvación y esperanza de vida eterna en el único mediador entre Dios y los hombres, en Jesucristo hombre, en este hombre que por nosotros cumplió esa ley que nosotros no podemos cumplir, en ese hombre que por nosotros vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir, en ese hombre que le rindió a Dios todo culto, toda oración, toda reverencia, todo esplendor, toda majestad. Pero hermanos, todo eso que hizo Cristo, escúcheme esto que le voy a decir, hermano mío, todo eso que hizo Cristo lo hizo por ti y por mí. Hermanos, Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Santo, 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 así como su Padre y así como el Espíritu Santo. El Señor no necesitaba venir a esta tierra a probarle nada a su Padre. El Señor vino a esta tierra por amor a nosotros. En aquel pacto eterno, en aquel pacto de redención que Él hizo con el Padre y con el Espíritu Santo, por el cual Él vendría voluntariamente a encarnarse, a tomar cuerpo humano, a visitar a los hombres, iba a venir a tomar un cuerpo humano y en ese cuerpo humano ser hombre y ser Dios al mismo tiempo y hacer todo lo que la ley demandaba en lugar nuestro. Todo lo que Cristo hizo en su vida, hermano, lo hizo por nosotros. No tenemos tiempo para esto. El Señor se bautizó por ti. El Señor oró por ti. El Señor vivió por ti. El Señor cumplió toda la ley por ti. El Señor fue a la cruz por ti y por mí. El Señor fue sepultado por ti y por mí, porque nuestros pecados merecen sepultura, merecen muerte. El Señor ha resucitado por ti y por mí, porque necesitábamos una nueva resurrección. Necesitábamos ser resucitados en Cristo Jesús. Necesitábamos ser creados en el nuevo hombre, en Cristo Jesús, una nueva creación. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay consuelo, hay paz. Solo en Él hay amistad con Dios. Solo en Él la ira de Dios queda aplacada y queda removida. Solo en Él hay perdón de pecados. ¿Qué nos guía entonces, hermanos, al arrepentimiento? ¿Qué nos guía al arrepentimiento? Y una cosa que vamos a dejar clara es que el arrepentimiento no es, lo vuelvo a repetir 2 veces, no es que usted deje o usted haga esto. Muchas personas dicen, no, yo me he arrepentido porque yo antes fumaba y ya yo no fumo.
No, yo me he arrepentido porque yo antes tomaba alcohol y mira, ya yo no tomo alcohol. Yo me he arrepentido porque yo antes esto y ahora no. Yo me he arrepentido por esto y por lo otro. Y lo que pone son obras. Pero ese no es el arrepentimiento bíblico, hermano. El arrepentimiento bíblico tiene que ver con un cambio de mente, una transformación, un cambio de mente, un cambio de que antes usted pensaba, usted creía, usted lo guiaba, este pensamiento, esta instrucción, y usted ahora se ha volteado, ha cambiado su mente. Usted ahora cree otra cosa. Usted se ha volteado. Arrepentimiento es cambio de mente. Usted ve sus pecados, ve la maldad de sus pecados, ve lo que sus pecados merecen. Lo que acabamos de decir, condenación, muerte, separación de Dios. Y usted ve a Cristo como su único consuelo, como su única esperanza, como su única fuente de salida, como su única salvación. Y usted se voltea hacia la persona de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Arrepintiéndose. ¿Y cómo lo hace? En fe. Por eso es que la fe y el arrepentimiento son dos caras de una misma moneda. Usted no se puede arrepentir sin fe. No hay arrepentimiento sin fe. Y usted no puede tener fe sin arrepentimiento. ¿Cómo usted va a tener arrepentimiento sin fe si para poder mirar a Cristo usted necesita la fe? ¿Y cómo usted va a tener entonces fe sin tener arrepentimiento si para poder tener fe en Cristo usted debe arrepentirse también? Por lo tanto, fe y arrepentimiento van juntos siempre. Así como ley y evangelio siempre van juntos, así fe y arrepentimiento también van juntos. ¿Qué es lo que nos lleva entonces? ¿Qué es lo que nos guía a nosotros a arrepentirnos? ¿La predicación de la ley? ¿O es esta mezcla de predicación de ley con evangelio? Es el evangelio, hermano, es la bondad de Dios. Son las buenas noticias en Cristo Jesús. Porque cuando la ley es predicada y el hombre queda muerto y convicto de pecado, hermano, esto no salva a nadie. La ley no se introdujo para salvar a nadie. La ley no puede salvar a nadie. Hermano, la ley lo podría salvar usted si usted cumpliera la ley perfectamente. ¿Sabe eso usted? Si usted cumple todos los mandamientos de Dios, usted no necesita la fe. Pero ¿quién puede cumplir todos los mandamientos de Dios? Por eso es que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, porque nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Hermanos, pero Cristo está sentado a la diestra de Dios, no por fe. Cristo está sentado a la diestra de Dios porque Él obró la ley perfectamente, pero lo hizo en nuestro lugar. Para nosotros estar en el cielo necesitamos justicia perfecta, y esa fue la que Cristo obró. Nadie va a entrar al cielo que no haya cumplido toda la ley perfecta de Dios, que no le haya dado Dios toda rendición, toda obediencia, todo lo que Dios pide y demanda. Pero nosotros se lo hemos dado en la persona de Cristo, no en nosotros mismos. Cristo se lo dio perfectamente por ti y por mí. Y por eso traspasó los cielos, como dice el Salmo capítulo 24. Abran puertas que viene el Rey de Reyes, el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Las puertas del cielo se abrieron. Pero Él no lo hizo por fe. Él lo hizo obrando lo que usted y yo no podemos obrar. El Evangelio nos trae a nosotros esta bondad de Dios, estas buenas noticias que nos llevan a arrepentirnos en fe hacia Dios. Ahora, tenemos dos ejemplos bíblicos. No creo que tengamos mucho más tiempo. Solamente los vamos a comentar. Aquí está el ejemplo de joven rico. Lo pueden ver en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22, donde vemos este hombre, este joven que se acerca a Jesús y le dice que él había cumplido toda la ley. ¡Wow! Todo lo cumplió desde la juventud. Todo lo había hecho. Por supuesto, el Señor, sabiendo que esto era falso, el Señor le dice, bueno, te falta una sola cosita. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Y qué pasa? El Señor tocó el ídolo que había en ese corazón. Y el ídolo saltó. El ídolo saltó. Pero tenemos también esta parábola que está en Lucas 18, del 9 al 14, que es la del fariseo y el publicano, donde el fariseo dice lo que muchas veces nosotros decimos.
en nuestras oraciones, cuando le predicamos a las personas, en nuestros testimonios, en nuestros trabajos, en nuestra vida, con nuestros familiares. Señor, porque yo hago esto y lo otro, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo salgo a evangelizar, yo leo la Biblia, yo oro, yo. Hermano, ¿sabías que dentro de nosotros hay un fariseo? Dentro de todos nosotros, los creyentes, hay un fariseo. Si no, escúchese usted mismo hablar. Escúchese usted mismo vanagloriarse en usted y no en la persona de Cristo. Pero tenemos este otro hombre, un publicano, odiado, despreciado, lo más bajo dentro del pueblo judío. ¿Qué decía este hombre? Ten piedad de mí, oh Dios, porque soy un pecador. Ten piedad de mí, apiádate de mí, oh Señor, porque soy un pecador. Este hombre ha reconocido sus pecados. Este hombre ha reconocido que se quedaba corto. Este hombre ha reconocido sus maldades. Este hombre ha reconocido que necesita misericordia de parte de Dios. ¿Qué cosa es la misericordia, hermano? La misericordia es que Dios no te dé lo que tú mereces. La palabra misericordia tiene que ver con eso, con que usted merece algo de parte de Dios. Y ese algo es castigo. La misericordia, cuando usted pide misericordia, usted lo que está diciendo es, Señor, no me des lo que yo merezco. Cuando usted está diciendo, Señor, ten misericordia de mí, dice usted, Señor, no me des lo que yo merezco. No me des muerte, no me des condenación, no me des castigo, no me des infierno. Gracia es que Dios te dé lo que tú no mereces. Y es lo que tenemos en Cristo Jesús. Nos los ha regalado todo. Y misericordia es que no nos da lo que merecemos por causa de nuestros pecados. Este hombre dice, Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí. No me des lo que yo merezco. ¿Y qué dice Cristo? Este se fue a su casa justificado y el otro no. Este se fue a su casa justificado y el otro no. Porque este hombre sabía lo que había en su corazón. Sabía los pecados que albergaban su corazón. Sabían su enemistad contra Dios. Por causa de la ley escrita en nuestros corazones. Y este hombre pidió misericordia y la recibió. Se fue justificado. Ahora, para concluir, todo médico sabe que primero hay que diagnosticar. ¿Y cuál es el diagnóstico? La ley. Nos damos a nosotros mismos primero la ley y se las damos a las personas a las que estamos evangelizando. Pura, sin extracto, sin diluirla, en toda su excelencia, en todo su esplendor. ¿Para qué? Para que haga su función, para que nos mate a nosotros y para que mate a aquel que estamos evangelizando. ¿Y el diagnóstico cuál es? Usted está muerto. No que está con vida y un poquitico ahí, lo que necesita es una pastillita para que usted se sienta mejor. No, la ley nos mata, nos mata. El diagnóstico es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y para poder saber que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos que predicar la ley en todo su esplendor. Santidad, justicia, perfección en su máximo esplendor. Y después que hagamos esto, traemos la cura. ¿Cuál es la cura? El evangelio de Cristo Jesús. El evangelio de la gracia de Dios. Las buenas noticias de que Cristo ha venido al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que el Señor le bendiga, hermano.